Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Rodríguez y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva emisión de Voces en Red para Ciudadanos en Red. Apenas el pasado sábado, en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, vimos un festejo nacional convocado por el presidente de la República para celebrar los 5 años de la victoria de lo que ellos llaman la Cuarta Transformación Pacífica de México. Y a propósito de estos 5 años, hoy estamos conversando con Sofía Ramírez, quien es directora general de México ¿Cómo vamos?, un colectivo conformado por científicas y científicos sociales que se dedican justamente, como dice su nombre, a saber cómo vamos. Yo le doy la bienvenida a Sofía, gracias por recibirnos, por platicar con nosotros. Y antes de comenzar y saber cómo vamos, procuro iniciar estas conversaciones preguntando en voz de Sofía Ramírez, ¿quién es Sofía Ramírez y qué es México ¿Cómo vamos? Pues muchas gracias, Gustavo. La verdad es que muy contenta de recibirles. Y México ¿Cómo vamos? Es una organización sin fines de lucro que se dedica a investigar, a analizar sobre cómo va la economía, cómo van las variables macroeconómicas, pero también cómo va el mercado laboral, la inflación, cómo nos afecta en el bolsillo y cómo eso se traduce en progreso social. Entonces, vamos de lo más grande a lo más chico y procuramos hablar con un lenguaje sencillo, pero no sin rigor. Es decir, siempre estamos vinculadas a los datos, a la evidencia científica, y a partir de ahí pues generamos una narrativa para que cada quien tome la información y haga con ella pues lo que mejor le ayude a tomar decisiones. 5 años de lo que el presidente de la República y sus seguidores llaman la Cuarta Transformación Pacífica de México. Y yo te preguntaría, ¿cómo vamos? Pues mira, depende. Hicimos una revisión de 9 rubros generales más 3 propuestas, como te decía yo, ahorita ya si los agregamos quedan en 12 rubros, donde francamente analizamos, pues con base en la evidencia, cómo van cada uno de estos indicadores. Y primero que nada, ciertamente vamos a empezar con lo que son buenas noticias, porque no todo está mal, y son 2 rubros, el mercado laboral y la integración comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Mercado laboral en genérico, podemos advertir que hay un incremento en el ingreso laboral, y esto es importante, no transferencias sino remesas, que van bien por sí mismas, pero ingreso laboral de las personas ha aumentado en promedio 15% con datos de Coneval. Eso es para toda la población. Claramente en el promedio pues, se pierden de repente las diferencias, habrá quien habrá perdido su ingreso, pero en general pareciera que ha habido un aumento de casi todos los grupos de ingreso. Hemos visto que el único grupo de ingreso que ha visto mermado su ingreso laboral han sido las personas con posgrado. Sin embargo, la diferencia entre lo que gana una persona con licenciatura y una con posgrado sigue siendo considerable, insisto, en promedio. Entonces, podemos hablar que el mercado laboral en promedio va bien. Claramente hay varios pendientes y ahora empezamos con los asegúnes, pero en el mercado laboral formal creo que han venido muy bien a cuenta las iniciativas que han mejorado las condiciones laborales pues de todo el entorno. Por ejemplo, la reforma del outsourcing, la no terciarización, el incremento entre 2018 y 2022 del 60% del salario mínimo en términos reales, es decir, ya descontando la inflación, que ojo, no quiere decir que no nos afecte, pero si el ingreso laboral ha aumentado y eso significa que cada vez hay menos personas en pobreza laboral, y ahorita entramos allí, pues pareciera ser que vamos en el camino correcto. Claramente la trayectoria descendente de la pobreza laboral era previo a la administración López Obrador, databa de 2016 más o menos. Con la pandemia se rompe esa tendencia, sube la pobreza laboral y empieza a caer nuevamente, pero ha caído relativamente rápido y estamos ya cerca de niveles prepandemia. Claramente hay 48 millones de mexicanas y mexicanos que viven en hogares donde todavía no se puede comprar comida suficiente para todos los integrantes del hogar con el ingreso laboral de la familia, pero algo es la tendencia que parece indicar que vamos en el camino correcto. Eso respecto al mercado laboral. Ahora vámonos al Tratado de Libre Comercio. Hoy nos da cuenta, en estos días nos da cuenta la administración Biden que va a venir la embajadora Tai, que es la representante comercial de Estados Unidos en estos días, justamente a tratar pues, varios rubros que nos preocupan. Maíz transgénico, el no cumplimiento de las sanciones por el panel, digamos que ganan Canadá y México contra Estados Unidos. Y como puedes ver, realmente hay pues, una historia que también incorpora al tema energético, donde el mecanismo ha servido para que las 3 partes puedan ir dirimiendo los conflictos de una manera organizada.
Yo creo que el hecho de que haya más de 10 millones de empleos en los tres países vinculados directamente a la importación, y ojo aquí, porque la exportación no se alcanza a medir, creo que sí nos habla de la importancia comercial que hay. 8 de cada 10 pesos de lo que le vendemos al mundo, 8 de cada 10 dólares de lo que le vendemos al mundo, va directamente a Estados Unidos y nosotros estamos peleando inevitablemente con el primero o segundo lugar en términos de socio comercial con Canadá, lo cual nos dice que la región entera se está integrando y la relación ya no solo es con Estados Unidos, sino que incluso va adquiriendo mayor relevancia también con Canadá. Hasta allí lo que va más o menos bien. Y ahora sí. Que son los dos puntos de los 12 rubros que ustedes revisan, son los 12 donde vamos bien. Laboral, el tema laboral y el tema de las relaciones comerciales con América del Norte. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Con nosotros 10. Bueno, me voy a seguir primero entonces con el tema laboral. No todo en lo laboral va bien. Todavía hay 6 de cada 10 personas empleadas en México que lo hacen en un empleo informal. Un empleo informal puede ser desde un médico que tiene su consultorio, un notario, estás hablando de gente que tiene un alto ingreso, pero en general no ese es el grueso de las personas que trabajan en la informalidad. El grueso de las personas que trabajan en la informalidad lo hacen en unidades económicas informales que no cuentan pues ni con acceso al financiamiento de la unidad económica, ni con un reconocimiento legal, no tienen, digamos, una incorporación a la banca y por lo tanto también pues se dice, es que no pagan impuestos. No, pero tampoco reciben los beneficios que vienen asociados a ello, como pueden ser los préstamos, que son los que permiten que crezca una unidad de negocio. Y también tienen retos muy específicos, como una nula capacitación de su personal y por lo tanto una muy alta improductividad. Entonces, trabajan muchas horas, generan poca riqueza, generan pocos ingresos, hay poca movilidad de esas unidades económicas y al final eso nos deja con una economía pues planchada, digamos, desigual, que impide que las unidades económicas o crezcan o desaparezcan y generen nuevas, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos un rubro que va de la informalidad económica a la informalidad laboral. Insisto, 6 de cada 10 empleos están en la informalidad laboral y lo más sorprendente es que hay 1 de cada 4 personas informales que trabajan en empresas o en el gobierno. Eso te habla también de un desorden al momento de monitorear y sobre todo de garantizar la protección laboral de aquellos que no trabajan en un empleo formal con un contrato. Entonces, ahí sabemos que la improductividad de las personas en la informalidad laboral deviene de la baja capacitación, de la nula supervisión y obviamente un empleado o una empleada mal pagada es improductiva. Tenemos una productividad laboral de el año 2009, es decir, tenemos, pues haz la cuenta, 15, 14 años de rezago en términos de la capacidad de producir y aunque la productividad laboral ha sido un tema en todo el mundo, pues en Estados Unidos sigue, digamos que regresó a niveles prepandemia, mientras que nosotros lo seguimos todavía al final del barranco. ¿Qué otro tema no va también? El progreso social. El progreso social en general, entre 2018 y 2021 vimos como hubo un retroceso en 30 de 32 entidades federativas. 2 menciones muy específicas es la salud materno-infantil y el cuidado de primer nivel, digamos, enfermedades infecciosas. En ese vamos francamente muy mal, 31 puntos se pierden de 100 en total en ese rubro de nutrición y cuidados médicos a nivel nacional. Entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, obviamente al final de la lista, inevitablemente condenando a generaciones completas a la poca movilidad social, pues debido a rubros tan básicos como pues no tienen buena alimentación, no tienen buenos cuidados materno-infantiles, alta tasa de mortalidad tanto en niños recién nacidos como en madres parturientas, y creo que eso se traduce en el inicio de una bola de nieve que va abriendo las brechas. Y el otro rubro es la educación. En resumen, no hay bienestar, por lo menos en 30 de 32 estados del país. Bienestar que ha sido una palabra muy recurrente en el discurso del presidente López Obrador y en general quienes forman parte de la llamada Cuarta Transformación. Lo que me dices es que, contrario al discurso, no hay bienestar. Mira, a mí lo que me parece que está ocurriendo en este momento es que, por un lado, tenemos mayor ingreso laboral, es decir, somos más capaces de adquirir bienes y servicios pagando desde nuestro bolsillo por las razones que te decía yo al principio, pero por otro lado, tenemos esta pues, caída en la calidad de los servicios generales. Y en la calidad de vida, seguramente. No, bueno, en la calidad y la cantidad de servicios que garantizan la calidad de vida. Entonces, en efecto, tenemos la salud pues, desfundada, tenemos una menor cobertura, un cambio muy raro entre el Seguro Popular, el SABI, y luego el SABI a IMSS Bienestar, y
pues tendremos que esperar las cifras de Coneval que saldrán en una cuestión de 3 semanas. Y que además con atención que no garantiza el tercer nivel, ya no digamos al segundo, nada más es primer nivel, es decir, consultas médicas, ¿no? Correcto, que además es lo que además las personas podemos pagar de bolsillo, ¿no? Ir a una farmacia, pues cuando me duele la panza, cuando una gripa, pero en el momento en que se trata de detectar tumores malignos, cáncer y demás, ha habido tal desfondamiento de la salud pública que ahorita se están detectando los cánceres ya avanzados y por lo tanto en estadios que pues ya no es rentable o posible salvar la vida de esas personas. Y aquellas personas que no tienen, que no son derechohabientes ni del IMSS, ni del Seguro Social, perdón, ni del ISSSTE, ni del Seguro Social, u otros organismos estatales como el ICEMIN, en el caso del Estado de México, si no tienen acceso o no son derechohabientes, el IMSS Bienestar no les garantiza una cobertura total de enfermedades como el cáncer, enfermedades crónico-degenerativas o cardiovasculares. Sí, estoy en cierto. Totalmente, y creo que organizaciones como el CIEP o México Evalúa han hecho un análisis a profundidad de este tema. Y México Evalúa lo que dice es, ni siquiera se están asignando los recursos suficientes para poder garantizar el gasto en caso de enfermedades o eventos catastróficos. ¿Qué quiere decir? Pues que al final, el día que empecemos a tener una creciente incidencia de enfermedades pues, degenerativas, porque las personas nos hacemos mayores, nos enfermamos y demás, bueno, pues en ese momento vamos a ver cómo la mortalidad va a empezar a incrementarse porque no va a haber de dónde pagar todo eso. Ya lo empezamos a ver con la mortalidad de cánceres y tumores el año pasado, según los datos del INEGI, por primera vez empezó a aumentar ese tipo de enfermedades que ya se venían pues atendiendo en estadios tempranos y por lo tanto la detección permitía una mayor tasa de sobrevivencia. Entonces sí, no es menor y es una condición que va marcando pues, justamente las expectativas de vida de la gente. Y el otro tema del progreso social que creo que vale la pena destacar, esto que mencionabas del bienestar, es la parte educativa. No tenemos un diagnóstico homologado a nivel nacional que sea, digamos, compatible para decir qué regiones del país se han mantenido con mayor rezago. Sí tenemos números redondos, sí sabemos que hubo una mayor deserción escolar en el sureste mexicano y en el centro del país. ¿A nivel educación básica? A nivel educación general. A nivel educación, digamos, terciaria, ha sido más grave en el centro del país, pero también porque teníamos una mayor tasa de, digamos, enrolamiento de ese tipo de educación. Sin embargo, a nivel, digamos, educativo por grupos de edad de 3 años a 22 años, a nivel sureste ha sido una caída muy abrupta y aquí ni siquiera estamos entrando en la discusión de la calidad de la educación, simplemente del enrolamiento. Entonces, creo que en este momento ya no basta con decir, es que el analfabetismo se ha mantenido estable y entonces estamos en otro lado. Hay otro tipo de analfabetismos que nos van a empezar a pegar muy duro, como son las brechas digitales, el acceso a las tecnologías mismos, que además pues no es lo mismo tener el internet en cada poste como en Ciudad de México, a no tener internet en kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Hay otro rubro que me preocupaba en el estudio que ustedes realizan, que tiene que ver con, bueno, no recuerdo exactamente si así lo denominan, pero que tiene que ver con los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes en la cuarta transformación? Pues mira, fíjate que dentro del índice de progreso social que medimos nos damos cuenta que hay poca responsividad en términos del voto de castigo retrospectivo, en términos de educación y de salud. No así cuando hay una mayor proporción de jóvenes que no estudian y no trabajan, que pues al final del día se traduce en pocas oportunidades para el desarrollo. Cuando hay una mayor propensión, mayor incidencia de jóvenes que no estudian y no trabajan, ahí vemos que hay un mayor voto retrospectivo de castigo. Entonces, yo creo que no es evidente que en este momento ese grupo poblacional ni salga a votar, pero si lo hace, no sabemos cómo va a votar, porque justamente pues esta administración ya lleva 5 años. Habrá que esperar a ver si ha sido suficiente tiempo, y sobre todo a nivel local. O sea, ahorita tenemos una mayoría de estados ya, digamos, ganados por el partido en el poder a nivel federal, y pues ese mismo voto retrospectivo les va a afectar en términos de las juventudes. Creo que un poco ahí la apuesta es que en efecto a nivel mundial los jóvenes votan en menor proporción que las personas mayores. Hay muchas razones para ello, no es solo desidia. La migración interna, la salida de casa de los padres, las dificultades en trabajos precarios o precarizados,
acaba siendo una de las mermas que hacen que la credencial del elector no esté actualizada en mayor proporción entre las juventudes que entre personas de mayor edad. Pues obviamente eso va disminuyendo la posibilidad de votar en la casilla, digamos, donde aparecería mi credencial de elector. Y bueno, pues las urnas especiales tienen un número muy reducido de boletas que además se acaban en poquitas horas. Entonces, sí. Ya me das tu diagnóstico. Hay muchos temas que quisiéramos abordar contigo. Tenemos menos de 10 minutos, pero hay uno que me preocupa mucho y creo que mucha gente que nos ve comparte esa preocupación que tiene que ver con los altos índices de inseguridad. Estamos en un gobierno que al inicio de su administración prometió tres cosas. Prometió, primero, los pobres, segundo, terminar con la corrupción y tercero, acabar con la inseguridad o las organizaciones criminales. En realidad lo que hemos visto, y ya tú me corregirás en función a los estudios que ustedes en México, cómo vamos, han realizado, pero no se ha cumplido ninguno. Sobre todo en este tema de seguridad o de inseguridad, donde vimos hace unos días que el Universal publicó que el crimen organizado tenía presencia en 81% del territorio nacional, donde ya sabemos que estamos a punto de alcanzar las 165,000 o los 165,000 homicidios dolosos, un promedio de 90 homicidios diarios que en la historia se habían visto. Pero ¿qué pasa con el tema de seguridad? ¿Qué pasa con esta promesa del presidente de la 4T de sus reuniones mañaneras para definir junto con el Gabinete de Seguridad las estrategias? Eso no lo vemos reflejado porque vemos en un solo día, la semana pasada, el asesinato de Hipólito Mora, la autobomba en Celaya, el homicidio de un líder del Partido Verde Ecologista en Guerrero. ¿Qué está pasando con el tema de seguridad desde la perspectiva de México? ¿Cómo vamos? Yo creo que es un tema que abarca distintas aristas. Primero que nada, no solo es la inseguridad, sino la percepción de inseguridad, la que acaba marcando la vida económica de las localidades, de las colonias, de las alcaldías, de los municipios. No solamente es cuántos muertos hay por habitante, sino qué tanto podemos vivir o administrar nuestra cotidianidad en un lugar donde nos sentimos pues inseguras o muy seguras. Entonces, creo que el principal factor a medir en términos económicos es justamente la percepción de inseguridad. Estamos muy atentas de cómo vendrán los nuevos datos del trimestre, pero hasta ahora no estamos en un entorno donde ni siquiera un tercio de la población se sienta seguro en su colonia. Eso es un problema mayúsculo, porque acaba teniendo un impacto en la actividad cotidiana de las familias, desde dejar de mandar a la hija mayor a la secundaria hasta dejar de poner un negocio, porque me va a extorsionar el municipio, me va a extorsionar el crimen organizado, y pues la verdad es que no me rifa. Y ese es otro de los grandes problemas a los cuales, porque la informalidad económica y laboral es tan grande en México, y que a los negocios pequeños no les rifa volverse exitosos, porque esto se vuelve un foco de atención para la extorsión por todos lados. Entonces, ese es un rubro que en términos económicos afecta de manera directa. Luis de la Calle tiene un libro al respecto, se llama Economía de la Extorsión, donde justamente hace un análisis y va añadiendo evidencia alrededor de este rubro. Digamos, no es mi idea, es una investigación que hay detrás de ello. El otro tema es la presencia del crimen organizado, que afecta de manera muy directa a la gente, creo que por lo menos en tres aristas. Uno, pues la cantidad de violencia que puede haber afuera, sabes si te cae una bala perdida o te confunden con alguien, hasta ahí llegaste. Dos, la parte del narcomenudeo y pues la violencia callejera que ello implica. Y número tres, creo que está el tema de la extorsión. Si tú sumas estos tres, la presencia del crimen organizado impacta de una manera muy importante en la vida de las familias, y creo que con ello el progreso social, bueno, no creo, tengo evidencia que el progreso social se ve mermado, y esa es una de las variables que sí le importa a la gente al momento de salir a votar. Tú puedes ver cualquier encuesta, la insatisfacción con la estrategia de seguridad es altísima, y si me permites, se repite, digamos, en una versión cuatroteísta de las últimas dos administraciones, porque ya vimos que no basta con buenas intenciones de nos reunimos a las 6 de la mañana todos los días. Creo que la estrategia de atenderlo a través de los militares pues no pareciera ser la mejor en términos de derechos humanos ni eficaz. Y finalmente yo quisiera tocar un tema que poco se habla, pero que estamos llegando a un límite. No estamos en una crisis todavía, pero estamos a nada de tener lo que es el tema energético. Teniendo problemas tan grandes como la inseguridad, de repente la energía eléctrica nos parece el menor de los problemas, pero estamos muy contentos con el incremento salarial, con el aumento en las inversiones privadas que no públicas,
porque las públicas no son suficientes, pero vemos como si queremos seguir atrayendo inversión y si queremos vivir sin apagones y si queremos un turismo que siga llegando a hoteles con aire acondicionado y si queremos una calidad de vida mínima, necesitamos tener inversión en energía que no estamos teniendo. Desde el punto de vista petrolero, estamos con un déficit petrolero muy importante, tenemos poca recaudación por la vía del petróleo y sobre todo tenemos poca producción. Ojo aquí, no todo es porque el tipo de cambio esté bueno a favor del peso y estamos vendiendo menos barriles, estamos sacando menos barriles del subsuelo y creo que es una estrategia que el señor presidente tenía como muy clara, ¿no? Y la otra es la transición hacia energía limpia. La energía limpia es solamente el 25-27% de la producción de energía actualmente. Este es un mundo que se está calentando muy rápidamente. México está incumpliendo los acuerdos de París y los compromisos a nivel internacional y eso podría tener repercusiones en muchos niveles, incluyendo la inversión que llegue a México y que acabe impactando la posibilidad de un desarrollo a través del nearshoring. De acuerdo con los resultados de los estudios, porque no hacen uno nada más en México, ¿cómo vamos? Yo te preguntaría finalmente, Sofía, hay a 5 años de la victoria, del triunfo electoral de López Obrador en las urnas, ¿hay algo que celebrar? ¿Cómo lo celebró el presidente el sábado en el Zócalo de la Ciudad? Pues mira, me parece que la celebración del sábado era, como tú bien referías, algo que se esperaba. Creo que hay que celebrar las reformas en materia laboral, sin duda. Hay que atender, sin embargo, el impacto que eso tiene en la productividad de las personas y en la capacidad de trabajo de las unidades económicas. Recordemos que el 99% de las unidades económicas son MIPYMES y menos del 1%, de hecho el 0.2% son empresas grandes. Sin embargo, las empresas grandes emplean a 3 de cada 7 personas y el resto trabaja en las MIPYMES, que son altamente improductivas. Creo que allí tenemos que enfocar cómo hacer que haya una mayor productividad para todos, para que el incremento salarial no sean promedios y realmente pues, impacte de una mejor manera a todas las personas que trabajamos. Con estos resultados podemos decir, anticipándonos a los hechos, porque todavía falta un año y meses para que concluya su administración, podemos decir que el presidente López Obrador ha sido el mejor presidente de México. Me parece que esa es una valoración que cada quien tendrá que hacer con la historia que le toca vivir en su entorno. Y bueno, pues ahora sí que no me toca a mí decir si ha sido el mejor o no. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues que nos sigan en redes sociales, @México Cómo Vamos, y en la página web mexicocomovamos.mx. Nos dará mucho gusto, pues no solamente tener más voces, sino también que nos den retroalimentación a través de las redes. Pues estuvimos conversando con Sofía Ramírez, directora general de México Cómo Vamos, y por supuesto que vamos a estar en comunicación siguiendo el trabajo que ustedes realizan, y por nuestra parte hasta aquí llegamos y nos vemos en la próxima emisión.